Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, hoy para mí es un día grande y no es un tópico. Vamos, no, tengo la suerte de tener delante de mí a una persona que he recuperado en mi historial. Le conocí pues justo cuando escribí mi primer libro. Entonces él había escrito un año antes un libro suyo, La disolución de la mente, y para mí fue un hallazgo, ¿no? Me aportó mucho ese libro. Y luego la verdad es que, bueno, lo perdí de referencia y unos años, o unos días, hace unos pocos días, revisando el libro ese que había escrito en el 2003, pues me encontré con Óscar Vilarroya en La disolución de la mente. Y, hombre, voy a ver qué hace Óscar. Entré en la red y no solo vi que estaba vivo y además con muy buen aspecto, sino que había escrito más libros, Palabra de Robot, y luego uno que es el que me ha, me ha encantado, que es Somos lo que nos contamos, ¿no? Y me parece un libro estupendo, con el cual tengo muchas complicidades conceptuales y que mi relato como individuo, como persona, encaja perfectamente con cómo describe el hecho de pertenecer a nuestra especie, a los sapiens. O sea que para mí es un motivo de mucha alegría tenerlo aquí delante. Una breve presentación porque sepáis que Oscar tiene tres facetas que a mí me parecen fundamentales. Una es investigador, eh, eh, propulsó o fundó un instituto de investigación en ciencia cognitiva en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la cátedra de Psiquiatría y Medicina Legal, y se interesó también por la cognición social, que me parece a mí que eso es fundamental para entendernos como especie. Y luego también investiga en el Hospital del Mar y buscando correlaciones entre tecnologías de imagen, neuroimagen y situaciones concretas. Pero no solo es investigador, sino también es pensador. O sea, que además de coger datos con tecnologías, reconoce que hay otro mundo que va más allá de los datos y que intenta construir una hipótesis de coherencia entre esos datos. Y luego es un gran divulgador. O sea que, pues Óscar, aquí eres muy completito, Óscar. Y encantado de tenerte aquí. Bueno, pues no sé, voy a grabarme yo también esto y lo voy a poner, me lo voy a poner cada mañana para estar contento Bueno, de que me no, presenten así. No, lo no, digo de verdad. no, no. Nada, muchas gracias por invitarme. Estoy encantado. Cuando recibí tu mail, pues es de esos mails que a uno le dan mucha satisfacción, muchísima satisfacción. No sabes tú, pues, lo importante que es recibir ese tipo de feedback por parte de los lectores y de saber que, bueno, que lo que escribes pues puede llegar, puede gustar y puede ayudar. Y eso, pues, no puedo estar más contento que haberte conocido. Estoy muy contento de las cosas que me contaste. A raíz de tu contacto, pues leí tu libro, Sapiens Manontropo, que me gustó mucho, eh, Bueno, que me encantó y que coincido también con muchas de las ideas que propones. Y nada, encantado de estar aquí. muy bien. Bueno, pues no sabemos muy bien de qué vamos a hablar, pero seguro que vamos a hablar de algo. El libro este, Somos lo que nos contamos, he entrado en internet y he puesto Somos lo que, porque hay muchas propuestas del ser humano, ¿no? Somos lo que. Entonces, somos lo que somos, dice alguien. Bueno, no se moja demasiado. Entonces, somos lo que hablamos, somos lo que hacemos. Hacienda somos todos. Somos el tiempo que nos queda. Sería un señor un poco mayor ya. Somos lo que queremos ser. Somos romanos. Somos lo que soñamos. Somos lo que olvidamos.
somos la microbiota idiota, pone uno, ¿no? Bueno, entonces, el que más éxito ha tenido, estadísticamente, es somos lo que comemos, ¿no? Es verdad, Pero es verdad. entendiendo como acto digestivo y no como comemos como culturización o como cognición social. Bueno, pues entre todos estos somos está Óscar Villarroya, que dice somos lo que nos contamos, ¿no? ¿Qué te cuentas, Óscar? Pues sí, bueno, es un título, la verdad es que es un título redondo porque eh, yo quería, de hecho, el título que quería utilizar era una paráfrasis de Shakespeare que dice algo así que somos no sé cómo lo han traducido los traductores más modernos, pero somos lo que la materia de nuestros sueños está hecha, o algo así. Y es una frase, es un verso magnífico de Shakespeare. Pero no encontraba la buena formulación en castellano y dándole vueltas acabé con esta formulación que en realidad es muy difícil de decir en inglés. O sea, no se traduce bien. O sea, somos lo que contamos, no se traduce bien. Y eso pasa porque ahora estoy intentando colocar el libro en inglés y lo que he utilizado es la paráfrasis de Shakespeare, o sea, que me sirve para el título en inglés. Pero fundamentalmente da en el clavo del contenido del libro, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quiero decir con somos lo que nos contamos? A eso me refiero primero a los humanos, a los seres humanos, que somos el contenido fundamental del libro. Y me refiero a una particularidad, que es que tenemos una estructura mental inscrita en nuestra biología desde hace probablemente centenares de miles de años. Quizá algún antecesor nuestro de una especie diferente también lo tenía, no lo sabemos, quizá algún día lo podremos saber, pero que no lo sabemos. Y que esta estructura mental, que tiene una particularidad específica, que es que todo aquello que nos sucede desde muy pequeñitos, desde los primeros meses de nuestra vida, hasta que incluso cuando dormimos, fundamentalmente cuando soñamos, pues esta estructura mental la utilizamos continuamente, involuntariamente y sin que podamos reprimir su uso para dar cuenta de lo que nos sucede a nosotros y de lo que nos sucede a nuestro alrededor. Y, y, y esta estructura mental se puede definir como un relato, como una estructura narrativa mínima, en la que hay una serie de elementos que nuestro cerebro, de nuestra manera de entender el mundo, con nuestro conocimiento, estructura que los relaciona a través de un nexo causal. Y entonces todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene que tener esta especie de estructura narrativa en donde lo que sucede son cosas que le suceden a las cosas, a las personas, a nosotros mismos, causado por cosas o por personas o por elementos que nos provocan estos cambios. Y esto lo utilizamos constantemente. Y esta estructura mínima, que probablemente era una estructura preverbal, es decir, que el lenguaje aquí no tiene nada que ver, que es una estructura mental de cómo conocemos el mundo, se inscribió por razones adaptativas en algún momento de nuestro pasado evolutivo y la tenemos hasta ahora y estructura todo nuestro conocimiento de tal manera que nuestra manera de entender el mundo está basada en estos bloques que van construyendo nuestro conocimiento a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y las características, los sesgos, las estructuras con las que, los procesos con los que utiliza el cerebro estas estructuras determinan nuestro conocimiento del mundo, la manera en que nos comprendemos a nosotros, comprendemos a los demás y actuamos en el mundo. Ese es el inicio. Vale, vale. Una cuestión que me parece fundamental a la hora de entender el concepto de una narrativa.
ese relato primordial sobre que se van haciendo bloques y de una complejidad creciente hasta llegar a, ¿no?, a las ideologías o a una teoría de estar en el mundo, etcétera. Una cuestión importante, me parece que el relato tiene una condición de fragilidad o no tiene por qué ser fiable. Ese relato se nos construye y habitamos y actuamos desde ese relato y no tiene por qué ser veraz, porque es una dinámica de supervivencia que no tiene que estar al servicio de la veracidad, ¿no? Y entonces a veces estamos habitando en un relato que no define la realidad de lo que estamos relatando, pero sin embargo siempre tiene una prestación tanto al individuo como en su inserción social, ¿no? Exactamente, sí, sí, completamente. Es decir, la función, podríamos llamar cognitiva, o sea, de conocimiento que tiene el relato es de dar sentido a lo que nos pasa y pasa a nuestro alrededor. Es decir, tiene que dar sentido. Pero ese dar sentido no tiene por qué ser, como dices tú, veraz, ¿no? No tiene por qué ser fiable, no tiene por qué dar cuenta fiable de lo que os sucede. En muchas ocasiones lo da y eso es, pues, es lo que nos permite seguramente haber sobrevivido hasta ahora como especie, ¿no? Es decir, si vemos pues, que hay un depredador que nos persigue y nos relatamos que es un amigo con el que nos queremos encontrar, probablemente no hubiéramos sobrevivido y no hubiéramos estado ahí. O sea que hay un fundamento de relatos que probablemente son veraces, pero no tiene por qué. No tiene por qué. Lo que tienen que ser es convenientes. Tienen que ser convenientes para que nos den sentido a lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, algunos los cuento en el libro, pero que hay que, cuando nos enfrentamos a entender nuestra psique, nuestra manera de ver el mundo, nuestro conocimiento, tenemos que tener en cuenta este fundamento que acabas de comentar. Es decir, los relatos no tienen por qué ser fiables, sino tienen que ser convenientes. Y de ahí muchísimas de las cosas que nos suceden, ¿no? En algunas ocasiones. En ocasiones incluso, es decir, el hecho de que sean fiables, no fiables, no tiene ninguna importancia. Es decir, uno puede creer pues que, pues eso, pues que los truenos están provocados por una fuerza sobrenatural y no pasa nada. O sea, es decir, probablemente eso no es así. Quizá luego se descubra que sí, pero en principio no parece que sea así. Y no tiene ningún problema. Podemos seguir creyendo pues, que lo ha provocado una fuerza sobrenatural. Y eso nos pasa con muchísimas cosas. Es decir, tenemos nuestra manera de entender el mundo en algunos casos que es completamente ficticia, sin ninguna importancia a la hora de nuestra supervivencia. En otras ocasiones sí. Y lo que sucede es que para la especie, es decir, para el conjunto de individuos, es mucho más adaptativo tener esta manera de entender el mundo conveniente más que fiable, porque aunque algunos de sus individuos pierdan la vida o no tengan una vida suficientemente larga y sana a causa de sus relatos, la mayoría sí, y eso es para la especie pues es adaptativo. Incluso en el libro citas la ventaja evolutiva que tiene el buen relatador, ¿no? O sea, así como los pájaros con su excelencia del canto consiguen el apareamiento con la pájara, aunque suene raro lo de la pájara, pero la habilidad de relatar en nuestra especie nos facilitaría apareamientos, digamos, y sería una ventaja evolutiva de ser un buen relatador. Exacto, exacto. Sí, sí, como comentas, creo que fue en la escritura del libro que apareció este artículo, un estudio muy interesante, en donde los investigadores comprobaban que en una población en la que es muy importante el papel de contador de cuentos, pues miraron qué ventajas
reproductivas, tenían los buenos contadores de cuentos y vieron que los buenos contadores de cuentos tenían más descendencia y más sana que los malos contadores de cuentos. O sea que sí que tiene sus ventajas adaptativas. Y sus peligros también, el que se crea que... También. Esto, entiendo que el proceso imaginativo soñador de la vida, del estar en el mundo, es inevitable y es continuo, tal como dices, ¿no? Pero está contenido, digamos, por la referencia sensorial que nos da la realidad. Claro, estamos metidos en un mundo real y ese irse por otros mundos hasta cierto punto, ¿no? Está delimitado por unas contingencias que lo define la materia, las leyes físicas, etcétera, ¿no? Y entonces podemos estar algo protegidos, ¿no? Sin embargo, hay veces que la ensoñación, la imaginación, el sueño supera la capacidad de contención de la información sensorial, ¿no? Entonces se independiza o incluso esa información sensorial puede animar la generación de alucinaciones o de pensamientos ilusorios, delirantes, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es un problema importante, por lo menos para mí, en mi marco teórico de explicar los síntomas no explicados. Recurro a la imaginación como... ¿no? Y que es una imaginación referida a la patología, ¿no? Pero que no puede ser contenida por la información sensorial, porque a pesar de que sensorialmente no hay daño, no hay enfermedad, sin embargo el imaginativo cerebral genera contenidos de conciencia que llamamos síntomas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, en cierto sentido, hay una equiparación entre la patología mental o las alucinaciones en la esquizofrenia, donde hay un problema de organización del yo como entidad diferenciada, tal, ¿no? Y hay una apropiación de otras cosas sobre la agencia, y hay una similitud con los síntomas que no tienen un respaldo sensorial, o incluso ese respaldo sensorial debiera anular el síntoma, pero no lo hace, ¿no? Entonces, a mí me gusta explicar los síntomas también como alucinaciones. Bueno, la percepción en sí es una alucinación controlada por los sentidos, ¿no? Y la alucinación sería una percepción que no está controlada, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues me encanta esa formulación, o sea, me encanta, es completamente de acuerdo, sí, sí, no lo puedo decir mejor, es que no tengo Sí, hombre, mucho sí. más que decir. Por ejemplo, cuando hay deprivación sensorial, es decir, Sí. por ejemplo, mi acercamiento a la cognición, en este caso, no patológico, sino pues, al conocimiento, a la percepción, a la cognición, yo la entiendo siguiendo unas escuelas, las escuelas que se llaman de cognición corporizada o incorporada, digamos, de alguna manera, en la que no separa, como se ha hecho en la neurociencia cognitiva tradicional o clásica o dogmática o la ortodoxa, que separa el entorno y el cerebro por una parte, ¿no? Y entonces que todo lo que sucede en el cerebro es algo completamente autónomo de lo que sucede en el entorno. Entonces, mi acercamiento es que la cognición está completamente incorporada, necesita constantemente el feedback sensorial y que se va, pues, digamos, actualizando constantemente y que es una especie de acoplamiento constante. Cuando ese acoplamiento se rompe completamente, por ejemplo, cuando hace la tortura de la deprivación sensorial, que es la tortura, por ejemplo, que infligieron a los prisioneros de Guantánamo y de muchos otros, de otras partes, ¿no? Que es deprivación sensorial, es impedir que la persona reciba estímulos sensoriales, táctiles, visuales, auditivos, de gusto. ¿Qué sucede? Que en unas pocas horas, pero muy pocas horas, las personas empiezan a tener, todos empezamos a tener una situación así, alucinaciones de todo tipo. Porque no podemos estar en desconexión constante. No funciona así el cerebro y por lo tanto entra en una situación de caos y de alucinaciones. Pero
La desconexión completa es una de las posibilidades. Otras, como dices tú, es cuando hay desarticulación de esa sensorialidad y el funcionamiento cognitivo, y ahí aparecen alteraciones que van hacia el camino que tú dices, esos síntomas completamente alucinatorios en los que provocan ese tipo de patologías que tú has estudiado profundamente. Sí, además el mundo de la patología o el mundo de los síntomas, perdón, se refieren a un universo que para el individuo es opaco, ¿no? La única información que recibimos del organismo es a través de los síntomas, o sea, en el departamento de la conciencia. Y entonces ese es un universo opaco, no el inconsciente en sentido freudiano, sino lo inconsciente, ¿no? Sí, Porque exacto, exacto, totalmente, sí, totalmente. estamos Sí, hablando sí, de átomos, cosas, ¿no? La materia, la sí. energía, bueno. Pero yo creo que hay un elemento que me parece fundamental en la vida, que es la información. O sea, los seres vivos extraemos información del comportamiento de la materia y la energía en el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, cuando extraemos información, tiene cierta fiabilidad, ¿no? Podemos anticipar lo que va a suceder, ¿no? Bueno, los reflejos condicionados, el perro Pavlov, pues bueno, lo tenían hambriento y luego si tocaban la campana y le enseñaban la comida, pues sí, imaginaba, soñaba con que venía enseguida la comida, ¿no? Eso es una información extraída por experiencia, por muestreo, ¿no? Pero lo que me preocupa a mí es la posibilidad de recibir información de expertos o iluminados, o como se quiera, que no puede ser testada, contrastada por datos sensoriales porque ni siquiera tenemos receptores para esos contenidos que se nos están sugiriendo, ¿no? Y por ahí es por donde me parece a mí que aparecen todas estas entidades, estas burbujas diagnósticas, que en el fondo son burbujas narrativas, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, sí. No, no, estoy Sí, completamente de acuerdo. pues tendremos que discutir de algo, ¿no? Bueno, si quieres que discutamos de algo, es decir, pero creo que nos llevaría demasiado tiempo. Es decir, mi acercamiento a la noción de información eh, también es poco ortodoxa. ¿A qué me refiero? Es que normalmente se habla de información de dos maneras distintas. ¿Vale? Hay la información que se refiere a la información de la teoría de la información, Sí. Shannon. de Shannon, en donde lo que hay es una medida de la incertidumbre de lo que es, de lo que llaman un mensaje. Pero eso no es la información a la que nos referimos habitualmente nosotros. No. La información a la que nos referimos nosotros es otra cosa completamente distinta que no tiene nada que ver con eso, que es la información, lo que se llama información semántica. Es decir, es una cosa que tiene, en inglés se dice que está por otra, ¿vale? Está por otra, es decir, es como un símbolo o un signo de algo diferente, ¿no? Eso está muy bien para hablar de ordenadores, para hablar de sistemas de... Pero para hablar de cerebro creo que es bastante más complejo que eso. Eh, Sí. y, y, para ello, es decir, yo creo que tenemos que buscar otro tipo de acercamiento. Es decir, aquello que llamamos dato, ese dato no es nunca un dato, por decirlo así, objetivo, ¿no? Los datos del... cuento, no sé si en este libro, pero cuento en otros textos, que la mayoría de conexiones neurales que existen en el cerebro son de arriba a abajo, es decir, de las partes asociativas a las partes sensoriales más que de las partes sensoriales a las partes asociativas. Por ejemplo, en el sistema visual hay 10 veces más de conexiones entre la corteza asociativa y la retina que de la retina a la corteza asociativa. 10 veces más. Eso quiere decir que el cerebro lo que hace es modular esos pretendidos datos y para
porque anticipa, evidentemente anticipa lo que va a venir, porque el cerebro en realidad es una máquina predictiva que intenta anticipar y por lo tanto una misma señal neuronal, una misma señal neuronal en la retina, una misma señal neuronal se va a interpretar de maneras muy distintas, según lo que anticipe el cerebro. Es decir, que es difícil de determinar qué es un dato a nivel, o qué es una señal a nivel neuronal. Y creo que necesitamos también una revolución ahí, una revolución que nos lleve a una nueva manera de entender las señales neurales. Pero eso seguramente nos llevaría muchísimo más tiempo. Sí, no, pero yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. O sea, que lo para que tenemos que utilizar algún término para... Sí, Entonces, estoy de acuerdo con que no somos todo eso, el procesamiento, la información, términos computacionales, es una metáfora que nos puede servir para narrar o para explicar una cosa compleja como lo de arriba, ¿no? Pero evidentemente no es eso lo que tenemos aquí, ¿no? Lo mismo que el cerebro modular y que esto está aquí, lo otro está allá. No. Bueno, pero al final tenemos que explicarlo. Simplificar, sí. Tenemos que simplificar. Eso también cuando doy clases a los alumnos, pues siempre digo, bueno, os lo voy a explicar de una manera simplificada, pero es una simplificación, ¿no? Es decir, yo vi en algún sitio una expresión que me gustó mucho de decir que el cerebro es un fósil viviente. Es un fósil viviente. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que en nuestro cerebro, en su estructura, en su funcionamiento, están vivos seres que desaparecieron hace 300 millones de años. Es decir, en su funcionamiento se crearon una serie de conexiones, una serie de funciones que aparecieron pues, hace 300 o 400 millones de años. Y eso se inscribió en pues, un genoma que ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Pero hay algunas funciones que han quedado ahí. Y esas funciones responden a necesidades que se tuvieron esas especies en un momento determinado en un entorno que no tiene nada que ver con el nuestro, con cuerpos completamente distintos. Y sin embargo están en nosotros. Y toda esa combinación de elementos forman, pues eso, una especie de sistema complejo que es una chapuza evolutiva, pero es una chapuza muy, muy, muy eficiente. Pero es una chapuza en donde conviven todos estos sistemas. Y entonces, simplificadamente, se utilizó una visión que popularizó un amigo mío que se llama Nolas Kakarin, que lo conozco. Sí, yo estudié en Barcelona. pues, hice la especialidad en San Pablo y, pues yo creo que estuvimos... debe Además ser de tengo una anécdota muy graciosa con él. Pues debe ser de tu promoción o más o menos, ¿no? Bueno, sí, un poco mayor, yo creo. No sé. Puede ser. Nosotros, aparte de ser neurólogo, yo soy músico aficionado, ¿no? Y en el hospital teníamos un grupo que se llama Musicomio y nos solían contratar en los congresos. Y yo he ido a los congresos como músico, pero no como neurólogo. Entonces, en Candanchú estaba Nolas. Y entonces hicimos nuestra actuación, ahí era una actuación musical y cómica, ¿no? También, ¿no? Teníamos un gracioso en el grupo, ¿no? Y estaba allí Nolasc y al final Nolasc organizó después de la actuación, nos llevó a un hotel donde había un piano, yo estuve allí tocando y bueno, no sé, montamos una fiesta y allí salió un producto Prontovent de Pot, con las efervescencias del alcohol y tal, y cantábamos la somacina, somacina, porque era el laboratorio Ferrer, no sé qué. O sea que igual se acuerda de esa pues fuerza. Se lo preguntaré, seguro. Sí. Con la pandemia no lo veo desde antes de la pandemia. Yo estuve en San Pablo y luego en Belviche. Tuve 5 años, hice la residencia allí. Tal, bueno. Bien. Pues Nolas, que es un encanto de persona, es increíble. Escribió un libro que se hizo un bestseller que se llama El cerebro del rey. Si tus auditores quieren a una lectura
que todavía es actual, porque o sea, todo lo que cuenta es totalmente actual, pueden comprarlo y tendrá una lectura interesantísima y muy divulgativa. Y él pues utiliza esta metáfora de los tres cerebros, ¿no? El cerebro reptiliano, el cerebro Sí. del mamífero y el cerebro Sí, sí. El que es una maligno. simplificación, ¿no? Que Sí, es una sí, sí, sí. simplificación, pero que de alguna manera nos explica ciertas cosas, como por ejemplo, pues que el cerebro reptiliano es el de aquí y ahora, es el cerebro del mamífero, el límbico, pues es el del pasado, porque es el de los recuerdos, el que colorea pues nuestras experiencias y nos permite pues tener recuerdos como fuente de conocimiento para situaciones futuras. Y finalmente el telencéfalo, el cerebro del futuro, el imaginativo, que sería lo humano, que nos proyecta en el futuro y que nos permite pues eso, crear historias contrafácticos que dicen, es decir, cosas que no han sucedido pero que podrían suceder, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pues eso, Somos o sea, somos víctimas de los contrafácticos. No nos exacto. libramos de ellos ni para atrás, ¿no? O sea, la rumiación esa continua que Esa tenemos rumiación. todos, ¿no? Lo de las redes en reposo, que ahora está de moda, ¿no? Exacto, exacto. El default mode y tal. Sí, Pero sí. estamos ahí metidos en esa historia que ronronea y cuando dejamos de hacer algo intencionadamente requerimos recursos de habilidad para solucionar y nos ponemos en modo pensar en babia, pues ¡bum!, se enciende esa red como una loca y a generar contrafactuales o contrafácticos. Somos una víctima, ¿no? Quería tocar el tema de las metáforas, porque yo creo que al final es una herramienta. Nosotros utilizamos para explicarnos, claro, tenemos que utilizar metáforas y la metáfora tiene un contenido cognitivo, tiene una carga de información en el sentido biológico de información, me parece notable. Entonces hay que escoger bien las metáforas. Y una vez nosotros explicamos todo esto, el dolor, ¿no? Hacemos cursos a pacientes explicando cuestiones de este tipo, ¿no? Y entonces, pues esto es muy complicado y no se entiende, ¿no? ¿Has entendido la metáfora? Sí. Pues ya has comprendido lo que tienes que comprender. Otra cosa es que no aceptes la metáfora. O sea que si tú aceptes la metáfora, pero en el terreno, en el escenario en el que se produce esa metáfora, pero no aceptas la carga cognitiva que tiene la metáfora, ¿no? Pero si tú aceptas la metáfora que el corazón es una bomba que distribuye, sabes lo que es una bomba a riego, tal, pues ya sabes lo que es un corazón, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la gente no acepta las metáforas así como así. No, la metáfora sí, es muy... Sí, pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Sí que tiene que ver. O sea, una buena Sí, sí, metáfora... O sea, sí. Sí, 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 completamente de acuerdo. De hecho, yo iría más allá, es decir, también en otras líneas de investigación, por ejemplo, en el libro que has comentado, en Palabra de Robot, lo describo específicamente cuando me refiero a qué corresponde el significado de las palabras. Y voy un poco más allá diciendo que en realidad nuestra manera de pensar, de razonar, es una manera de razonar, bueno, eso lo han dicho ya desde hace muchísimo tiempo muchos investigadores, es una manera analógica, es decir, nuestra manera es la de intentar encontrar cosas de nuestro pasado que nos explican nuestro presente. Y esa manera analógica de entender el mundo tiene en su máxima expresión la metáfora. Y en realidad comprendemos por metáfora o por analogía, es decir, desde siempre. Y lo que pasa es que nuestras comprensiones que no nos parecen analogías o metáforas son metáforas o analogías que se han olvidado cuando se crearon. Entonces es un instrumento, creo que fundamental, muy útil, socorrido y muy importante para hacer pasar ideas. Y lo que sucede es que, como dices tú, a veces no se aceptan y a veces no se entienden. A veces no se entienden. A veces una metáfora, aunque tú entiendas las palabras, entiendas lo que imaginan, no puedes
concebir, ¿no? Concebir lo que te está proponiendo la metáfora. Y solo cuando tienes una determinada experiencia que incorpora, ¿no? La metáfora, entonces es cuando la entendemos. El ejemplo que pongo siempre de esto es los proverbios. Es decir, los proverbios, ¿no? Los dichos, todo ese tipo de cosas, nosotros podemos entender las palabras que hay en un proverbio, pero en ocasiones no entendemos qué quieren decir. O sea, es decir, nos parecen, pues no sé, una frase que puede ser más o menos afortunada, más o menos bonita, y entonces, bueno, pero nos entra por un oído y nos sale por el otro. Pero en alguna ocasión nos pasa algo, una experiencia, ¿no? Es decir, a quien madruga Dios te ayuda, pues parece que está bien, es un buen consejo, tal y cual, pero en alguna ocasión alguien ha tenido una experiencia en la que a quien madruga Dios te ayuda le ha salvado la vida, por ejemplo. Y entonces es un proverbio que lo entiende completamente, ¿no? Lo entiende completamente. Y eso sucede muy a menudo. Yo creo que eso de las metáforas es fundamental, es básico y hay que aprovecharlas bien en los momentos adecuados. En otras ocasiones las metáforas son inadecuadas y entonces uno se equivoca y hace entender cosas que no son. Pero esa es la gracia de la comunicación y del ser un buen docente, ¿no? Nosotros en los cursos hacemos un muestrario de metáforas, está siempre todo lleno de metáforas, y ahí va. Perdón. Nada, no soy yo, ¿eh? No, ya es mi primo Luisito. No quiero decir que no te llamo yo. No. Bueno, entonces lo que solemos hacer es ofrecer un abanico de metáforas buscando, conociendo individualmente la profesión de uno. Entonces sí, pero hay que trabajar la metáfora. O sea, no hay que soltarla así sin más, sino conocer un poco la trayectoria, el mundo de cada uno, porque entonces, y a veces nos ha pasado que una metáfora de una ecuación matemática para explicar la conciencia, pues ha conseguido el objetivo. Por fin, ahora lo he entendido, el efecto ajá, ¿no? Famoso. Exacto, el efecto ajá. Cuando se produce, ahora lo he entendido. Y hay que pelear por la metáfora, porque a veces depende todo de escoger bien una metáfora, ¿no? Sí. Hay que encontrar en su pasado o en la experiencia que uno vive, enraizar la metáfora en eso. Sí, Y esa es la gracia, creo yo. Es muy... a mí como profesional siempre me ha encantado el encuentro entre relatos, ¿no? Cuando empecé a darme cuenta de la importancia del relato como un elemento biológico integrador que sintetiza muy bien muchos elementos de la cognición y de la conducta y todo eso, me encantaba a ver que pase el siguiente. Entonces, el tener la oportunidad de primero escuchar el relato y yo escuchar mi relato profesional, es que es como si yo fuera otra persona que está oyéndose a sí mismo, porque uno no está construyendo lo que está diciendo, está asistiendo a la emisión de lo que ya está construido, ¿no? Entonces eso a mí me parecía y me sigue pareciendo fascinante, porque a veces estoy dando una clase y la primera vez que se me ocurre algo es en ese momento, ¿no? Exacto. Ha salido, ¿no? O sea que, bueno, esto de las narrativas tiene... Un problema que también me gustaría tocar es nuestra especie, pues gracias a que tenemos esa condición de socialización, de pertenencia a una tribu, a un grupo, estamos vivos, ¿no? Porque individualmente somos bastante... no tenemos grandes herramientas para sobrevivir, ¿no? Pero eso nos coloca indefectiblemente en el sometimiento ideológico o de interpretación a lo que el grupo ha decidido que es y yo lo llamo los expertos o la comunidad científica internacional o lo que se quiera, ¿no? Y eso es una fragilidad nuestra, yo creo, esa dependencia. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, en el libro explico algunas de las hipótesis que parecen estar más fundamentadas sobre el origen de nuestra, digamos,
de nuestra eh, capacidad, facultad narrativa, ¿no? Y una de ellas, la que parece ser la que se apuesta ya con fundamento cierto, en la buena dirección, tiene que ver con eso, con la socialización. La historia, que es una historia, en realidad es un relato muy interesante, y es que hay antropólogos y ahora ya pues, biólogos moleculares que han trabajado pues, con la historia de la humanidad a través de la historia del genoma y de nuestros antecesores, que es de una riqueza increíble. En estos últimos tiempos estoy leyendo bastante sobre lo que están aportando los nuevos análisis y pues el dibujo que se está haciendo de todo, de cómo aparecimos los Homo sapiens y de la historia de nuestra pues, difusión por el mundo es muchísimo más complicada de lo que parece, con muchísimas más especies, con especies híbridas, muy interesante. Pero bueno, el caso es que lo que parece ser es que cuando nosotros nos separamos de nuestros primos más cercanos, de los chimpancés y de otros primates, vivíamos como en una especie anterior en el bosque, en la selva, ¿no? En la selva. Pero nuestros antecesores, a diferencia de los chimpancés y de los gorilas, vivíamos como en el límite de la selva. Y podríamos llamarle a esto como en el límite del paraíso, ¿no? Y el relato bíblico de la caída en desgracia pues tiene bastante que ver con lo que nos pasó, porque resulta que los cambios climáticos que se produjeron durante esos millones de años en las que estábamos viviendo en esa parte, pues hizo de esas lindes un espacio mucho más seco, de tal manera que se convirtió en sabana. Y nuestros antecesores tuvieron que vivir en entornos muchísimo más arriesgados, peligrosos, que los que vivía, por ejemplo, nuestros primos chimpancés y gorilas. Y teníamos que convivir en grupos pequeños en la sabana y ir de un sitio a otro muchísimo más vigilantes de lo que sucedía a nuestro alrededor. Y eso provocó que nos convirtiéramos en muchísimo más dependientes de los demás miembros del grupo. Dependíamos más de que tuviéramos los amigos adecuados, de que alguien se cuidara de nuestros hijos mientras nosotros salíamos, de que nos fiáramos más o menos de nuestros congéneres. Y eso provocó una presión brutal en lo que es nuestra cognición social. De tal manera que el cerebro evolucionó en 4 millones de años, que es es una nimiedad desde el punto de vista de la historia filogenética de la humanidad y de los seres vivos. Desde 450 centímetros cúbicos del cerebro que teníamos hace 4 millones de años al cerebro que tenemos ahora, que es 1,5 litros, unos 1.450 centímetros cúbicos. Y eso, comparado con los chimpancés o con los gorilas, es brutal, porque en ellos no ha habido ningún cambio en estos 4 millones de años, ningún cambio. Y se supone que la presión adaptativa más bestia ha sido la presión adaptativa social, la necesidad de eso, de tener grupos cohesionados que confíen los unos con los otros, que tengan estrechos vínculos sociales mucho más allá de lo que son los vínculos de otras especies de primates. Y evidentemente entre las muchas cosas que suceden ahí, es que todo se sofistica, nuestra capacidad para identificar las intenciones de las otras personas, de las afinidades, de los peligros, de las confianzas, todo eso se sofistica. Y las reglas, las normas sociales que cohesionan el grupo también se sofistican. Todo eso requiere un aumento del periodo de aprendizaje. Por eso nuestro aprendizaje durante los primeros años
es muchísimo más largo que en las otras especies de primates. Y ese aprendizaje es un aprendizaje social. Y el aprendizaje social necesita de un laboratorio que es el laboratorio del juego simbólico social. Y ese juego simbólico social, vamos a jugar a esto, yo pretendo ser una cosa que no soy yo, etcétera, etcétera, todos esos juegos simbólicos requieren de capacidad de contrafácticos, de situaciones que no existen, de imaginación, de personajes, de guiones, de situaciones. Y todo eso requiere, evidentemente, de capacidad narrativa. Y se supone que la capacidad narrativa tuvo su razón adaptativa en ese aprendizaje social, la necesidad que tenemos durante los primeros años de nuestra vida de crear historias para poder aprender nuestros roles sociales en un entorno. Y esa es la hipótesis que parece ser más efectiva. Pero evidentemente, y como has comentado tú, esto a la larga lo que provoca es que nuestros grupos estén basados en una multitud de relatos que cohesionan el grupo y que nos diferencian de los demás y que ponen el nosotros y los otros. Es decir, y eso nos sucede, pero en cualquier situación espontáneamente. Vamos de viaje un grupo de personas y la mitad va en el autobús amarillo y los otros en el autobús azul. Pues los que estamos en el autobús azul somos mejores, cantamos mejor, nos lo pasamos mejor. Cuando hace 5 minutos que hemos subido al autobús, pero ya empezamos a meter nosotros, ellos y esas diferencias que pueden cristalizar y evidentemente están en el origen de los grandes conflictos ideológicos y de nuestra historia. Esa es la parte negativa, evidentemente, ¿no? Sin embargo, quiero comentar, para acabar este excurso muy largo, que hay un amigo mío también, que es un gran paleontólogo, paleontólogo, es un biólogo molecular que estudió ADN antiguo, se llama Carlos Lalueza Fox, que ha trabajado con ADN neandertal durante mucho tiempo. Y uno de los grandes retos que existen ahora en la neurobiología y en la biología evolutiva de los humanos es que no se sabe por qué los neandertales desaparecieron y nosotros quedamos ahí. Y ha habido muchas hipótesis al respecto, muchísimas hipótesis que no se pueden de toda manera probar. Y Carlos sostiene una cosa muy interesante, y es que, según él, los humanos probablemente éramos más flexibles socialmente, más aptos a recibir elementos foráneos en nuestros grupos que los neandertales. De tal manera que probablemente los humanos aceptamos híbridos neandertales con nosotros, o individuos neandertales, mientras que los neandertales no eran capaces de aceptar, por sus razones sociales o por los que fueran, a elementos foráneos. Y eso fue en contra de su supervivencia como especie. Es decir, que podríamos ser peores. O sea, que podríamos ser peores. Tenemos una tendencia a la cristalización ideológica y de grupo, pero también somos en algunas circunstancias flexibles. Sí, de hecho seguimos evolucionando, ¿no? Lo que pasa es que esta ventaja adaptativa de la cultura y esta socialización de la cognición y de la instrumentalización de los añadidos instrumentales, etcétera, lo que ha conducido es primero a un aumento de la masa crítica. Ya no somos pequeñas manadas, sino somos colectivos. Y entonces la reciprocidad, el control conductual o cognitivo, toda la estructura, la red que protegía, digamos, la fiabilidad de las conductas dentro del grupo, de cada individuo, todo eso estaba regulado, ¿no? Como eso se ha perdido la dimensión, nos ha quitado información sobre... Y luego me da la impresión de que en los tiempos modernos
el juego está desapareciendo o está organizado como actividad extraescolar o como ejercicio o como... entonces hemos perdido, yo creo que dos elementos importantes. Es las dinámicas de pequeño grupo, en lo cual el mutualismo, la reciprocidad, la experiencia, la imitación, la comprobación nos garantizaban no salirnos del tiesto. Y luego hemos perdido el sentido del juego. En vez de jugar libremente y evitando los riesgos, pero ¿no? Ahora tenemos el juego organizado, normativizado, con reglas. Hemos perdido libertad, frescura en el aprendizaje, ¿no? Y eso cada vez nos va haciendo más domesticados por la cultura como una especie de superorganismo, ¿no? En cierta manera estamos pasando de ser lobos a ser perros, ¿no? Porque, bueno, es una analogía, una metáfora, ¿no? Pero yo creo que algo de eso sí que hay, ¿no? La cultura ha adquirido casi es algo, ¿no? que controla, ¿no? El gran hermano, lo que sea. Hay algo de eso, ¿no? Entonces yo creo que nos convendría recuperar un poquito, primero, vínculos de pequeño grupo en el cual la reciprocidad, el mutualismo, la comprobación de la conducta ajena, la imitación y todo eso, se recuperara la fuerza que tiene el pequeño grupo con un objetivo común, y luego el juego como aprendizaje, ¿no? En libertad, protegido, a medida que vas adquiriendo conocimiento y tal, y luego estar preservado un poco de las grandes ideologías que lo explican todo. Y cuando me refiero a ideologías, me refiero también a marcos teóricos, por ejemplo, para explicar la migraña, en el caso, ¿no? Sí, sí. Que hay un pensamiento homogéneo, que todos los neurólogos del mundo dicen lo mismo. ¿Cómo puede ser que digan todos lo mismo? Y además no estoy de acuerdo que eso sea así. O sea, que, bueno, pero en fin. O sea que... Bueno, Óscar, ¿quieres decir algo más? Yo bueno, no te quiero robar el tiempo, ¿eh? Además estás no, por que ahí va, que va. Nada. No, yo ahora seguiría charlando contigo. Estaría encantado de seguir. Yo también. Nos hemos dejado ahí una cantidad de temas. No, porque es un tema muy global, la narrativa. Sí. Yo siempre en los cursos digo, la narrativa es la función biológica más importante. Es verdad. Estoy completamente de acuerdo. Y luego con la frase de Dostoyevsky, nada tiene sentido en la biología, suelo poner, nada tiene sentido en biología humana si no es a la luz de la evolución cultural, ¿no? También. No podemos dedicarnos a entender el mundo de la medicina, los síntomas, de cómo funciona el organismo. Tal. Eso es lo que hay. Ahí estamos, hombre. Bueno, Óscar, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Arturo, de verdad. Ha sido un placer.